buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las áreas de física y matemática y también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Hoy estamos a 11 de febrero del 2025. Como pueden observar aquí, tenemos el canal de Faustiniano donde colgamos algunas videotutoriales que les sirvan de recurso a nuestros estudiantes. Pueden observar la diferente lista de reproducciones. Hoy nos corresponde eh, trabajar una tutoría vinculada con algunos ejercicios de límite de sucesiones eh, que les servirán de recurso a los estudiantes que están haciendo la maestría en matemática educativa en San Pedro de Macorís, en República Dominicana. Bien, como siempre, nosotros promovemos la adquisición de libros de manera formal y la parte que vamos a trabajar hoy está vinculada con esta parte. Previamente vamos a dar un, una breve descripción de algunos conceptos y después nos vamos a ir a los ejercicios. Este texto que está aquí, nosotros promovemos que lo compren de manera formal, ya sea a través de Amazon o cualquier librería. Pues bien, vamos a trabajar. Miren, entonces, nosotros sabemos que el conjunto de los números naturales, una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Podemos, en este caso, nosotros vamos a tratar sobre sucesiones de números reales. Si yo tengo un conjunto cualquiera, yo puedo hacer una sucesión simplemente acotando los elementos de ese conjunto. Perdón, etiquetando los elementos de ese conjunto, no acotando. Entonces, estas son diferentes notaciones para representar la sucesión. Algunas veces la podemos representar con una letra mayúscula, Y, y aquí estarían los términos de la sucesión. Las sucesiones son un conjunto, como ya nosotros lo observamos en clase, y eh, también lo podemos representar de esta manera. En este caso, es, el dominio, ya sabemos que son todos los números naturales, y el rango, pues obviamente en este caso, como son sucesiones de números reales, sería un subconjunto de los números reales. Repito que estas son algunas informaciones que estamos dando un poquito rápido, pero para que nos dé más tiempo de irnos a los ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo de una sucesión. Esa sucesión la podemos representar así, o también la podemos representar de esta manera. Así que la sucesión X serían todos los números de la forma 1 entre 2n, tal que n pertenece a los números naturales. Algunas veces también lo presentamos de manera simple. A las sucesiones también la podemos dar de manera recursiva o inductivamente cuando damos algunos términos y después entonces damos los demás, el siguiente o lo siguiente en términos de los anteriores. Entonces, hay algunas sucesiones básicas como la sucesión constante, que simplemente sale para todo elemento del dominio sale una única imagen, ¿verdad? Y dentro de la constante tenemos la nula, la sucesión nula. Aquí tenemos otro ejemplo de sucesión, ¿verdad? Esta sucesión, eh, aquí hay otro ejemplo. Fíjese que esta sucesión que está dada por los números pares, también aquí está presentada de manera recursiva, porque aquí podemos generarlo todos como 2n,
Pero si decimos que el primer número par es 2, también podemos decir que el siguiente es igual al anterior más 2. Y también se generan todos ellos. Eh, También la podemos representar así, esta misma, que el siguiente es igual a, a, a x, a y sub 1 en este caso, más y sub n, más el anterior. Tenemos la sucesión de Fibonacci, donde los dos primeros elementos aquí son 1 y luego a partir de ella podemos encontrar la siguiente. Repito que estamos repitiendo, valga la redundancia, esto que ya trabajamos en clase, pero por si algunos de los participantes no estuvo en clase, pues les sirve. Aquí tenemos los demás términos de la sucesión de Fibonacci y en la parte del límite de una sucesión, importantísimo, voy a repetir esta parte que trabajamos en clase en términos matemáticos. ¿Qué es lo que queremos decir? La definición del límite de una sucesión, en este caso de números reales, no sirve para calcular el límite, sirve para verificar que un elemento es un límite. Me voy a llevar esta partecita para nosotros dialogarla un poquito y luego hacer una ilustración sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a escribir esto en lenguaje simbólico matemático y a interpretar lo que tenemos. Bien. Por ejemplo, vamos a escribir aquí y vamos a interpretar, repito nuevamente, lo que tenemos. Por ejemplo, por ejemplo, eh, aquí dice que si yo tengo una sucesión, en este caso la sucesión X representada de esta manera, como se ve aquí, entonces se dice que esa, hay varias formas, varias notaciones para indicar, se dice que X u N converge a algún valor X cuando N crece infinitamente. ¿Mm? También podríamos decir que el límite de X u N cuando N crece infinitamente es X. Hay diferentes formas. Si pasa lo siguiente, si pasa lo siguiente. Si para todo epsilon, siendo epsilon un número positivo, ¿verdad? Preferiblemente preferiblemente pequeño, existe algún número natural K que depende de epsilon, algún número natural K que depende de epsilon, tal que la distancia de todos los X u N hasta lo que yo digo que sería el límite es menor que epsilon para todo N mayor o igual que SK. Si pasa eso, esto que tenemos escrito aquí, es lo que estamos diciendo, que este límite, que la sucesión converge a X, que el límite de la sucesión es X, cuando N crece. Algunas veces los libros omiten esto en la notación de escritura y simplemente ponen límite. Si pasa eso, que para cualquier número positivo epsilon que yo te dé, cualquier número positivo epsilon que yo te dé, tú puedes darme un K de manera que todos los términos a partir de ese número natural K
los X sub n para todo n mayor o igual que k estén en alguna vecindad epsilon de lo que digo que sería el límite, entonces se cumpliría que ese es el límite X, y en cuyo caso ese límite X es un número real en este caso, y se dice que converge la sucesión, que converge a ese valor que es el límite. Si no se da, entonces se dice que diverge. Es importante a destacar que el épsilon es un número positivo arbitrariamente pequeño y por ende debe cumplirse no solamente con un épsilon, sino que para todo épsilon que yo te doy un épsilon y tú debes darme un k, que generalmente ese k depende de épsilon. Generalmente ese k depende de épsilon. Hay casos en que no depende de épsilon, como veremos en un minuto. Para entender esto, vamos a ilustrar qué es lo que queremos decir. Otra cosa es que esta distancia para nosotros es la distancia usual. Entonces la distancia usual en la recta real, pues simplemente el valor absoluto. Así que ahí dice la distancia desde lo x sub n hasta x es menor que épsilon para todos los n mayor que sk, que es un número natural. Entonces, vamos a ilustrar primero de la misma manera que lo hicimos en clase, para indicar cuál es el proceso de construcción o qué es lo que está pasando, mejor dicho. Si nosotros tenemos una sucesión, recuérdese que las sucesiones son funciones y algunas veces no son representadas en el plano cartesiano. Esto también lo aclaramos porque, por ejemplo, si yo tengo aquí el 1, pues puede ser que al 1 le corresponda el x sub 1 aquí. Aquí tenemos los elementos n y aquí tenemos los elementos x sub n. O sea que aquí tendríamos el punto 1, x y ya lo estamos etiquetando. Entonces, si tengo el 2 aquí, puede ser no necesariamente que a ese elemento 2 le corresponda x sub 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que muchas veces, en vez de representarlo en el plano, este eje, que es la ordenada, pues simplemente se representa en una línea. Y uno se ahorra el plano cartesiano y va graficando los elementos en una línea. Por ejemplo, qué sé yo, imagínense que ahí está x sub 1, aquí está x sub 2, aquí está x sub 3, aquí está x sub 4, aquí está x sub 5. Es decir, los elementos, todos ahí están representados, el dominio y el rango en una sola línea, y eso es en la recta real, ¿verdad? Pues bien, vamos a ilustrar la definición de límite, qué es lo que queremos decir con ella. Y para ello lo vamos a hacer en una sola recta, o sea, en este modelo. Entonces, si nosotros tenemos, ¿qué consiste el juego? El juego consiste en lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que debe pasar para que me puedas asegurar que un valor X es el límite de una sucesión. Si yo te digo que el límite de la sucesión X sub n, cuando n crece infinitamente, es algún valor X, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Qué es lo que me dice la definición? Ese X que pertenece a los números reales. Lo primero es que tú tienes el X, por ser un número real, vive en algún punto de la recta.
Luego, vamos a ver cómo entran en juego el K y el épsilon indicado. Entonces, ¿qué hacemos? Yo te doy un épsilon, yo te doy un épsilon. Te doy un épsilon, que ese épsilon es un número real positivo, preferiblemente pequeño. ¿Qué tú vas a hacer con ese épsilon? Tú vas a formar una vecindad del límite. Es decir, este valor que está aquí va a ser igual a X, que tú conoces el límite, más épsilon. Y este valor, una vecindad aquí es un intervalo abierto, una vecindad básica. Y X menos épsilon. Es decir, formaste este intervalo abierto con el épsilon que yo te di. Es una vecindad épsilon, el libro la representa así. Vecindad de radio épsilon y centrada en X, que sería el intervalo abierto. Vamos a, bueno, vamos a copiarlo aquí. Sería el intervalo abierto, por ejemplo, y su épsilon si quiere. Y ese intervalo abierto, pues está formado por los extremos X menos épsilon. Vamos a llamarle epsilon sub 1 porque yo te voy a dar varios épsilon, porque es para todo épsilon. Y X más epsilon sub 1. Yo te doy un épsilon, tú debes darme un K. Ahora, ¿qué condiciones debe cumplir ese K? Que depende del épsilon, porque el épsilon en este caso lo usé para construir una vecindad. ¿Qué es lo que debe pasar con ese épsilon que yo te doy y cualquier épsilon que sea más pequeño que él, ¿verdad? Bien, tú tienes tu sucesión. Esta es tu sucesión, X sub n. Tú empiezas a calcular los términos. Esos términos que empiezas a calcular, lo vas a ir graficando para indicar. Entonces, yo tengo que tú calculas a X1. Bueno, X1 te cayó aquí, fuera, fuera de la vecindad. X2 te cayó aquí, fuera de la vecindad. Entonces, vamos a suponer que a partir de 3, todos los demás te caen aquí en la vecindad. Es decir, vamos a suponer que X sub 3 te cae aquí, pero no solamente X sub 3, o sea, los X sub n, todos van a estar en la vecindad. ¿Cómo decimos que están en esa vecindad? Pues simplemente que la distancia de esos X sub n hasta X va a ser menor que ese radio, este epsilon en un radio aquí, de ese intervalo, epsilon sub 1. Va a ser menor que epsilon sub 1. ¿Para cuáles? No para todo, porque aquí hubo una cantidad finita que se pueden quedar fuera, en este caso X sub 1 y X sub 2. Para todo n mayor o igual que 3, porque a partir del 3, en este caso, fue lo que se quedaron dentro. Obviamente que esto lo puedo escribir como que el valor absoluto de X sub n menos X es menor que epsilon sub 1. O sea que la distancia de todos esos que son infinitos en la cola. ¿Quién es el K que en esta imagen ha satisfecho la definición para el epsilon que yo te di? Pues simplemente el K aquí es 3. Porque a partir del 3 todos cayeron en una vecindad epsilon. Son puntos vecinos epsilon del X. Son vecinos. El problema básico es, o no es un problema, sino recalcando la definición, que nosotros dijimos que ese juego que está pasando
debe pasar para todos los éxitos, no para uno que yo te dé. Por ejemplo, si ahora nosotros tomamos una vecindad más pequeña, recuérdate que el épsilon se usó para construir la vecindad. Imagínate que yo te doy ahora un épsilon sub 2 que sea la mitad del épsilon sub 1. Obviamente también tú tienes que darme un K sub 2 que dependa del épsilon sub 2. Yo te doy el épsilon, tú me das el K. ¿Qué condiciones? Simplemente ahora reiniciamos el juego, como dicen los autores algunas veces. Tengo el X. Nótese que la definición no sirve para calcular el límite porque se supone que ya se debe conocer el que se está diciendo que es el límite. Formas tu vecindad alejándote, sería X más epsilon sub 2 y X menos epsilon sub 2. El radio ahora es este, que es la mitad del anterior, y entonces tú estás diciendo que esta es tu vecindad ahora, mucho más pequeña, o mejor dicho, la mitad en este caso más pequeña, porque este señorito es tu epsilon sub 2. Ya no voy a poner lo que estaban fuera, porque una continuación. Vamos a suponer que ahora en esta vecindad se quedó fuera de esta el X sub 3, que ahorita estaba dentro. Se quedó fuera también, qué sé yo, el X sub 4. Pero que a partir de X sub 5, todos van a quedar dentro de la vecindad. Es decir, la distancia de todos los X sub n hasta el X van a ser menor que epsilon sub 2 para todos los n mayor o iguales que 5. ¿Por qué? Porque la distancia aquí es más pequeña que el radio. En valor absoluto, como distancia usual, el valor absoluto de X sub n menos X es menor o igual que epsilon sub 2. Para todo n mayor o igual que 5. ¿Cuál va a ser tu K? Disculpe que aquí puse K sub 1, este es un K sub 2. ¿Cuál va a ser tu K sub 2? Ahora tu K sub 2 simplemente 5. 5. Entonces ya te di un K que es 5, de manera que X sub 5, X sub 6, todos estos que son la cola, van a estar en esta vecindad. El problema aquí es que yo te estoy ilustrando lo que debe pasar con cualquier épsilon. Es decir, para todo épsilon siendo un número positivo, preferiblemente pequeño, para todo épsilon, siendo épsilon un número positivo, preferiblemente pequeño, para todo, vamos a recordar, para todo épsilon mayor que 0 debe existir algún K que generalmente depende de épsilon perteneciendo a los números naturales, tal que la distancia desde lo X sub n hasta X sea menor que épsilon, o sea que ellos están en una vecindad, todo lo X sub n, para todo n mayor o igual que K. Eso es equivalente a decir que los X sub n deben pertenecer a la vecindad centrada en épsilon y de radio X para todo n mayor o igual que K. Entonces, ¿qué indica?
Si nosotros no hacemos eso, deberíamos entonces, si lo vamos a hacer uno a uno, eh, deberíamos estar calculando uno a uno. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna forma de uno, dado un epsilon para una sucesión específica, encontrar una relación K epsilon para uno automáticamente tenerla? Bueno, pues realmente eso es lo que hay que buscar. Una relación K que dependa de epsilon para uno entonces que usted me dé el epsilon y de una vez yo le dé el K. Pero esa es la definición de límite. Por ejemplo, imaginémonos que decimos que tenemos el límite de la siguiente manera, o sea, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos el límite de 1 más negativo 1 a la n entre n, cuando n crece. Y decimos que el límite de eso es, bueno, vamos a ponerle aquí 3 para ponerla un poquito más despegada del eje. Decimos que, que el límite de eso es 3. Entonces debería pasar que para todo epsilon mayor que 0, yo debo darte un K, o sea, existe un K que depende de epsilon, perteneciente a los números naturales, tal que el valor absoluto, que es la distancia, entre 3 más menos 1 a la n, entre n menos 0, que es el límite, perdón, menos 3, disculpen, que se borró aquí un poco, menos 3, estos son los x u n, este es el x, tiene que ser menor que epsilon, perdón, menor que epsilon, perdón, que epsilon más feo, para todo n mayor o igual que k. Entonces, debo tener una relación de que si tú me das el epsilon, de una vez yo te dé el k. Algo importante, a ese punto límite también se le llama punto límite o punto de acumulación de los elementos de la sucesión. Porque si usted se puede observar, para cualquier vecindad del límite, siempre se van a acumular ahí infinitos puntos de la sucesión. O sea que el X es un punto límite o punto de acumulación. Eso obviamente nosotros lo podemos demostrar en términos general para este caso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos verificar que se cumple esta desigualdad, que se cumpla esta desigualdad. Entonces, ¿qué hacemos? Si observamos aquí, ya en este ejemplo que tenemos, y nosotros, algunas personas empiezan a tantear, el tanteo de calcularlo y verlo no le garantiza porque usted lo quiere hacer para todo, ya lo dijimos. Entonces, si usted hace la sustracción, le va a quedar menos 1 a la n entre n, porque el 3 se simplifica menor que epsilon. Esto le va a dar que el valor absoluto de menos 1 a la n entre n es lo mismo que 1 entre n, ¿m? Menor que epsilon. Esta relación le ayuda a saber, recuérdese que el k es 1 de los n. Entonces, esta relación le ayuda a saber a usted cómo encontrar ese valor. Porque ya aquí usted tiene una relación directa donde puede, si se quiere, hacer un despeje del n. Es decir, que, por ejemplo, si usted despeja, lo único que usted necesita es que
cumpla con esto. O sea que aquí, si usted despeja, va a tener que 1 entre epsilon tiene que ser menor que ese n. Ese n que está ahí, si usted lo toma de manera que sea más grande que 1 entre epsilon, entonces usted va a garantizar. Usted puede simplemente coger igual ahí y después sumarle un 1 y también lo puede calcular. O sea, en esta relación va a tener que que no va a tener que estar adivinando esa relación, porque aquí usted la va a tener, la relación directa que debe cumplir el epsilon que tú me das con el n que yo voy a tomar. Tú me das un epsilon, ya yo te puedo dar un n sin empezar a revisar, porque tomamos la expresión directamente de la definición y escribimos la relación. Por ejemplo, ya aquí previamente nosotros tenemos una ilustración de lo que acabamos de escribir. Por ejemplo, aunque no vamos a detallar todo, pero vamos a decir lo que hicimos. Tomamos un parámetro que le llamamos n. ¿Dónde se introdujo ese parámetro? Ese parámetro se introdujo aquí en el deslizador. Se le dio aquí, se le da ahí, se le da aquí, y ahí se introdujo ese deslizador poniéndole la n, diciendo cuál es el valor mínimo, que en este caso tomamos, creo que fue 1, lo vamos a revisar. El valor máximo y que el incremento sea de 1 en 1, porque el n es el número natural que quiero para ilustrarlo. Es importante saber que los estudiantes de la maestría en matemática educativa están elaborando unos recursos para ilustrar todos estos conceptos matemáticos, y esta tutoría también les sirve a ellos, vuelvo y repito, es principalmente para ellos, para que incorporen esos recursos de manera eficaz. Aquí se introduce que sea 1 para que vaya aumentando. Entonces, así se introdujo este parámetro. Si usted quiere, bueno, ya está aquí, le puede dar aquí y observa que dice que está desde el 1 al 10 con incremento en 1. Si quiere le puede poner color, pero en nuestro caso no. Entonces tenemos ese parámetro. ¿Para qué nos sirvió ese parámetro? Repito, para escribir la sucesión. ¿Cuál es la sucesión que nosotros queremos? Bueno, pues la sucesión es una función. En este caso, la que tenemos no es totalmente la que teníamos allá, pero es casi similar. Ahí la que tenemos es, si le quitamos ese 2, es la misma. Pero le puse el 2 para que se vea un poco más la cantidad de términos antes de entrar a la franja. Entonces, jóvenes, este n, introducimos un punto, a ese punto le llamé a su n. Entonces ya aquí tiene el elemento del dominio, como coordenada sería el valor del n y la imagen. La sucesión es 3 más 2 por menos 1 a la n entre n. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo la franja ahora. Para ello, para poner la franja, necesitamos una cantidad epsilon. El epsilon va a ser un número que va a estar dado y está relacionado por lo que digo que es el límite, que en este caso el límite 3, más el valor de e. Fíjese que ahí dice 3 más e, es el límite superior, y 3 menos e, el límite inferior. Esa es la vecindad que estoy creando de radio epsilon del 3. 3 más
el radio epsilon, 3 menos el radio epsilon. El epsilon me sirve para crear la vecindad del límite y en la medida que lo muevo, pues achico la vecindad. Aquí la puse para que se pudiera apreciar 0.1 hasta 0.5. 0.5 es una vecindad muy grande, pero la idea es ponerla pequeña, 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 pequeña. Y yo te doy un epsilon y tú debes darme un K. Tú debes darme un K. La relación K-epsilon ya aquí está determinada de la misma manera que la acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque ya le explicamos allá analíticamente, ahora aquí se introdujo K igual a 2 sobre epsilon más 1. Recuerde que el K es un número natural, entonces podemos introducir la función mayor entero y que redondee por encima. Aquí lo tengo 7, pero lo puse ahí para que usted observe que si le sumo 1 puedo coger el 8 y garantizo que a partir de ahí todos van a estar para evitar el error. Aquí está redondeando por debajo. Esa es la función flow que redondea por debajo. Pero si le sumo 1, pues simplemente aquí, por ejemplo, puedo decir que esto es el valor de K eh, más 1. Eh, por ejemplo, voy a bajar un poquito. Déjeme quitar esto de aquí. Y le doy doble clic aquí. Y ahí voy a decir más 1. Entonces, ya lo que resta es más 1, un segundito, más 1. Fíjense que ahí dice 7, pero entonces ahora dice 8, cuando le pusimos más 1. Entonces lo que resta es observar, observar. En este caso, recuérdense que este es el eje, que no estamos usando una sola línea. Usted lo puede programar con una sola línea. Entonces, vamos a empezar con el epsilon que te doy, el primer epsilon que te doy. El epsilon que te doy es 0.5. ¿Qué tú haces con tu 0.5? Creaste la vecindad que ya estás creada aquí. Esa vecindad es el intervalo que está yendo desde negativo, perdón, desde 3 menos 0.5, que es 2.5. Este límite aquí es 2.5 hasta 3.5, porque 3 más 0.5, 3 más el radio. Lo que quiero que observe es los términos, a ver en qué punto van a ingresar a la franja ya. La franja es para que estén dentro. El primer término está aquí. Ese punto está en 1, ¿lo ve? ¿Por qué? Porque si usted le pone aquí 1 y 1, entonces usted va a tener 3 menos 2 y le va a dar 1. O sea, el primer término de esa sucesión es 1. Obviamente que 1 no está dentro de la franja. Vamos a avanzar. El segundo término, mírelo aquí, ya se movió porque voy moviendo el parámetro y ese es el punto. Me da 4. Obviamente que 4 tampoco está dentro de la franja. ¿Por qué? Porque aquí dice, si le doy 2, entonces aquí voy a tener, se simplifica el 2 y entonces menos 1 al cuadrado es 1 y 1 más 3, 4. No está dentro de la franja. Ya voy por n igual a 2. Por n igual a 3, ya me dio este valor, mírelo aquí, 2. Bueno, el 4, disculpen, también estaba aquí, se ve, porque ahí lo va calculando. Entonces, cuando n vale 3, ya tengo este valor. Este valor que está aquí todavía no entró a la franja porque ese es 2.5.
Entonces está un poquito antes de la franja. Todavía no entra la franja para el epsilon que te estoy dando. En el otro término aquí me está dando 3.5. Observe, 3.5. El 3.5 todavía no entra a la franja, está en la frontera con el término 4. ¿Por qué? Porque simplemente la franja es una vecindad abierta. Fíjese que los puntos de aquí están intermitentes. La franja es esta. En el término 5 ya estoy dentro de la franja. El resultado me dio 2.6. 2.6. Por cierto, vamos a aprovechar y vamos a representar esto con mayor cantidad de decimales, aunque yo creo que teníamos muchos decimales. Ahí sí, tenemos 5 decimales, está bien. Fíjense en el término 5, recuérdese que ya en el término 5 aquí está el K. Ese 5 es el valor del K aquí. Introducirle más uno es porque cuando sale decimal, para ya uno garantizar que a partir del otro ya están. Entonces, todos los términos a partir de ahí ya van a quedar dentro. Por ejemplo, en el 6 dentro, en el 7 dentro, dentro. Todo esto, si queremos movernos hacia allá, podemos verlo todo, están dentro. ¿Mm? ¿Qué hago? Reanudamos el juego y ahora yo te digo, pero te voy a dar una vecindad más pequeña. Voy a reducirla un poco más rápido. Aquí tenemos una vecindad más pequeña y ahora tú tienes otra vez que darme, pero ya observe que están aquí. Aquí dice que a partir del 8. Me voy a ir un poquito rápido, pero lo voy a hacer por aquí. Ahí va, mire, 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 mire. Mire, ahí exactamente a partir del 8. ¿Lo ven? Vamos a detenerlo para hacerlo manualmente. Mire el 7. En el 7, bueno, en realidad en el 7 ya ahí está por encima, pero este es un número natural y entonces tiene que ser el 8 porque cae un número natural. O sea, en realidad eso es a partir del 8. Entonces, lo observa aquí. Si yo te doy un epsilon todavía más pequeñito, aquí me dice que a partir del 11. Si te doy un epsilon más pequeñito, aquí me dice que a partir del término 13 va a caer dentro. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a hacer este para que se vea. Como el parámetro tenía hasta el 10, pero vamos a modificarlo para que se vea a partir del 13. O sea, para que el parámetro llegue hasta el 13, segundito, mínimo, máximo, no, este es este, excúsenme. Entonces, déjame ver. Es que estoy cogiendo el E. Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Fusionar, redondear. Ah, disculpen que estoy cogiendo el E y es este. Entonces vamos a llevarlo hasta el 13. 13. Bueno, vamos a ponerle a 14 también, pues, para que tenga uno más y verlo antes. Entonces aquí le pusimos 14. Ese que está ahí dice que a partir del 13. Obsérvelo, aquí va por el 7. Para poderlo observar, vamos a moverlo un poquito más a la derecha. Aquí. Y entonces seguimos. Mire, mire. ¿Mm?
Mire, de hecho podríamos ampliar un poco. Ahí va por el 10. El epsilon ahí lo puede observar que es el superior es 3.018 y ahí está en 3.2. Quizá usted crea ahí que está pegadito, pero entonces usted le puede hacer un poco de zoom y ve que está quedando fuera. ¿Lo ve? Ampliarlo y ahí se observa un poco mejor, ¿verdad? Aquí le dice que está en 2.81. Esto es 3 menos 0.18 para observarlo. También le puede, aquí va por el 11. Puede ampliarlo. Disculpen. ¿Dónde está? Parece que se amplió demasiado. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ponerlo un poco más pequeño. Ah, míralo aquí. ¿Lo ve? Que está afuera. El 12 resistan. Como dicen las personas, resistan porque ya vienen. Se debe ver por aquí. El 12. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Eh, a ver, más pequeñito. A ver, se nos perdió. ¿Dónde está? El 12. Vamos a ponerlo más pequeño, que se nos perdió. No lo veo. No lo vemos. Déjame darle un poco hacia atrás. Ah, bueno, mírelo por aquí. Estaba antes. Es el 11, el 12. Míralo aquí. En el 12 ahí realmente, pero recuérdese que tiene que sumarle uno por el redondeo. ¿Mm? O sea, sería en el 13 por el redondeo, porque aquí está escrito tácitamente, pero ya entonces en el 13. O sea, en el K igual a 13. Entonces, si usted observa aquí ya que ahí cayó dentro. De ahí para adelante ya el otro también va a caer dentro y todos los demás pues van a caer dentro. ¿Mm? Todos los demás, el 14 y el que sigue. Me voy a devolver y vamos a ponerlo otra vez más pequeño y ya tienen obviamente el recurso, vamos a ponerlo más pequeño todavía porque, y tiene su recurso. Más pequeño, repito, aquí 5. Mire aquí, ya. Entonces, vamos a poner esto un poquito, míralo aquí abajo. ¿Mm? Lo más grande, o más grande, y ya lo tenemos. Pues bien, entonces ya le habíamos dicho, vamos a ponerle otra vez la franja un poco más grande aquí, disculpen, bajamos aquí, y entonces para terminar lo ponemos un poquito dinámico y avanzamos en otras cosas. Ahí ya tenemos la, los éxilos moviéndose y la franja. Vamos a ver si lo podemos, pero lo estábamos poniendo, era más pequeño, vamos a ponerlo más grande. ¿Mm? Bueno, aquí lo podríamos bajar, ponerlo más pequeño aquí, escúchame, ahí, aquí, más pequeño, y ahí sí se ve, y debe verse. Usted dirá, no se ve, pero es que está lejos, ahora lo traemos, míralo ahí. Es el 1,1.
Debemos poner más grande todavía para no verlo tan pequeño ya. Disculpa, más pequeño. Estoy diciendo más grande, pero es más pequeño que hay que poner. Ahí sí. Entonces aquí tenemos la franja. Obviamente la volvemos a poner aquí en 0,5 aquí. Y entonces le damos aquí a moverse. ¿La ven? Ahí va, ahí va. En algún punto va a entrar allá. Pues bien, entonces jóvenes, pueden preparar su parte dinámica y explicarlo de manera pedagógica los recursos. Vamos a volver donde estábamos. Pues bien, entonces ya dado eso, esta otra demostración que está aquí fue hecha también detalladamente y vamos a tratar de ilustrarlo aquí también, donde habla de la unicidad del límite. Quiero también aprovechar, luego de aquí, culminar con algunos ejercicios de los que están propuestos ahí abajo. Sería la tutoría. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Demostrando que en este espacio, eso pasa en todo espacio métrico, que el límite es único. Eso no pasa en todos los espacios en términos general, pero en un espacio métrico, si el límite existe, entonces el límite debe ser único. Vamos a explicar la demostración de los autores que la tenemos aquí. Si el límite existe, entonces el límite debe ser único. Vamos a tratar de explicarlo aquí mismo, simplemente. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Simplemente observamos que dice que una sucesión de números reales, si el límite existe, es único. Mire, lo que se ha hecho ahí es de, partir de una contradicción, es decir, partir de que una sucesión puede tener dos límites y en algún punto vamos a llegar a una contradicción y luego entonces esto era falso. Aunque aquí está bien escrito, bien bonito, pero vamos a explicar para que los participantes entiendan que deben trabajar de manera vertical. Siempre, ¿cuál es la técnica de la demostración? Partimos por hipótesis de que estos dos elementos son dos elementos distintos. Tengo dos elementos que son distintos. O sea, tengo que X sub n converge a un X' y que X sub n también converge a un X' segunda cuando n crece infinitamente, con X' diferente de X' segunda. De una vez, luego de aquí, pues vamos a aplicar la definición de límite. Vamos a ilustrarlo. Estamos tratando de que se vea esta parte aquí, pero vamos a simplemente a escribirlo en términos matemáticos. Vamos a ir a otra página, disculpen. Ustedes pueden tomar foto aquí para que cuando nos movamos a la otra página usted vaya mirando, porque la idea básica es ir leyendo y entender. Entonces, esto es suponiendo, porque vamos escribiendo el lenguaje matemático. Ahora, ¿qué viene? Simplemente nosotros tenemos, trabajando de manera vertical, tenemos lo siguiente. Eh, para todo epsilon mayor que 0, existe algún caso 1, porque este K no tiene que ser igual al otro K. Algún caso 1 que depende de epsilon, también le puede llamar K', que depende de epsilon, tal que ese es un número natural, tal que la distancia desde lo X sub n
hasta el X' tiene que ser menor que ese epsilon. Mucha gente pregunta, ¿por qué ese epsilon se tomó de la forma epsilon sobre 2 en la demostración? O sea, me preguntaban en clase. Yo le dije, vamos a decir que ese es un epsilon sub 1 y este es un epsilon sub 2. ¿Y por qué se toma así? Por conveniencia, porque usted puede decir simplemente epsilon, pero para que quede bonito, como hay una parte donde usted va a sumarlo para que quede bonito, ya ahí de una vez lo está tomando como epsilon sobre 2. Si epsilon es un número positivo, epsilon sobre 2 sigue siendo también un número positivo, pequeño, la mitad. Entonces, por esa razón. Entonces, volviendo aquí, de manera que para todo n, eso se cumple para todo n mayor o igual que ese valor caso 1. Eso es por definición de límite. De la misma manera, para todo epsilon mayor que 0, existe algún caso 2 que depende de epsilon, que pertenece a los números naturales, tal que la distancia entre los x sub n menos x prima segunda sería menor que un epsilon sub 2, y ese epsilon sub 2 también lo tomamos de la manera como epsilon sobre 2. Para todo n mayor o igual, para todo n mayor o igual que un K sub 2. Este es el K sub 2. Entonces, también me preguntaban en clase, decía, sea K el máximo, el más grande, entre K sub 1 y K sub 2. Entonces, le preguntaba yo en clase, ¿por qué en la demostración eligen esto? Obsérvese que decíamos que esto era la definición del límite y entonces yo quiero que se cumpla para las dos proposiciones, por eso cojo el K más grande. Recuérdense que ese K era el que me iba a garantizar que los X sub n estuvieran dentro de la vecindad. Entonces yo quiero que se cumpla para las dos. Por eso se toma el K más grande. Luego, volviendo aquí para que usted vea, estamos por aquí. Entonces, si ese K es más grande, ese va a ser, se puede usar para las dos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahora otras cosas. O sea, vamos a tomar los límites, porque nosotros debemos demostrar que esos límites no son diferentes, porque partimos de que existían y que eran diferentes. Debemos demostrar que no son diferentes. Pues para demostrar que no son diferentes, vamos a tomar la distancia entre ellos. La distancia entre ellos, aquí lo vamos a escribir, lo tenemos ahí, usted lo puede ir observando. Entonces la distancia de el límite 1 al límite 2, que sería igual al valor absoluto de x' menos x' segunda. Puede ser que eso es distancia. ¿Qué hacemos ahora? Introducimos un cero conveniente. O sea, esto sería x' más 0 menos x' segunda. Y ese cero, introducimos un cero y este cero lo vamos a tomar como el opuesto de x sub n más x sub n, que son la opuesto de cada uno de los términos, que son dentro del campo de los números reales y ellos existen porque es un campo. Entonces tendríamos x' menos x sub n más x sub n, que es nuestro cero, menos x' segunda. ¿Qué hacemos ahora aquí? Aquí aplicamos la desigualdad triangular de la métrica. Esta métrica es el valor absoluto, o sea, el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Usted a esto le llama A y a esto le llama B. Y entonces aquí viene que esto es menor o igual que el valor absoluto de x' menos x sub n más
el valor absoluto de x sub n menos x' segunda. ¿Sí? Vámonos a la otra página porque ya no tenemos más espacio en esta parte. Y entonces en la próxima página nos va a quedar lo siguiente. Tendríamos que la distancia, en este caso, que es el valor absoluto de x' menos x' segunda, es menor o igual que la distancia de x' hasta x sub n más la distancia de x sub n hasta x' segunda. Como esto es una distancia, lo podemos simplemente escribir por la simetría de la distancia como el valor absoluto de x sub n menos x' más, este lo dejamos igual, x sub n menos x' segunda. Ahora nos devolvemos y ya por la definición del límite anteriormente habíamos dicho que esto era menor que epsilon sobre 2. O sea, pues venimos aquí para que se observe. Aquí, aquí. Esto es lo que vamos a usar ahora. Por ende, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Luego tenemos que la distancia desde x', que es esta, estaba al principio, hasta x' segunda es menor que epsilon, siendo epsilon cualquier número positivo. Entonces, si la distancia es menor que epsilon, siendo epsilon cualquier número positivo, la distancia siempre positiva o cero, entonces solamente le queda que la distancia desde x' hasta x tiene que ser igual a cero. Por definición de distancia, esa distancia igual a cero, si y solo si x' es igual a x' segunda. Y ya ahí se presentó la contradicción. Ahí se ha presentado la contradicción. Entonces, en esto, partimos de que eran diferentes y llegamos a que son iguales. Entonces, esa demostración que hicimos en clase, pues, también la repetimos aquí para que les sirva para cualquier detalle a lo demás. Como esto es una tutoría donde queremos ilustrar los ejercicios, también esta otra parte ya ustedes la estudian. Vamos a ir a algunos de los ejercicios de la unidad para ilustrar, aunque lo hemos hecho también aquí, pero para ilustrar un poquito más directamente. Bueno, aquí hay ejemplo de cómo el libro pues usa la definición para demostrar que el límite de esa sucesión es cero. Importante, por ejemplo, antes de ir a otros que tenemos, voy a detenerme en este que tenemos aquí y explicarlo en términos un poquito detallados, aunque ya esta prácticamente la vimos anteriormente. Pero hay algo aquí que el libro usa que es importante recordar. Por ejemplo, el libro, en este ejemplo, o los autores dicen usar la definición para verificar que el límite de 1 sobre n cuando n crece, o sea, es la sucesión, es igual a 0. Entonces, aquí el libro dice, si epsilon es un número positivo cualquiera, entonces sabemos, se puede demostrar que 1 sobre epsilon también es positivo. Que 1 sobre epsilon también es positivo. Y entonces, por la propiedad arquimediana, se tendría. Primeramente, ¿qué es lo que dice la propiedad arquimediana? Nosotros vamos a ir al texto
para que ustedes la observen, y siempre es importante observar eso, repito, observar que los autores van trabajando en matemática, pero uno tiene que observar. Pero ¿qué es lo que dice la propiedad? Tiene varias formas de formularse la propiedad de Arquímedes, eh, y esa propiedad de Arquímedes lo que hace es comparar a los números naturales con los números reales. Compara los números naturales con los números reales. Básicamente tiene varias formas de formularse, y es que todo número real tiene algún número natural anterior a él, o sea, todo número real positivo tiene algún número natural anterior a él. Cuando uno está trabajando en los números naturales desde el cero, por ejemplo, y posterior a él. Esa es una forma de, de formularla. Pero aquí, básicamente lo que nos dice es lo siguiente, que si usted tiene un número real, eh, existe algún número natural, un número real positivo, existe algún número natural, de manera que uno entre ese número natural sea más pequeño que ese número real positivo. Es decir, vamos a escribir aquí. Si usted tiene algún número real positivo, o sea, para todo t mayor que cero, existe algún número natural n que depende de t, pertenece a los números naturales, tal que, tal que ese número natural, o sea, este número que está aquí, uno entre ese número natural va a ser menor que ese número real t, menor o igual. Eso indica que dentro de los números reales positivos no existe un valor mínimo, porque siempre va a haber otro número real menor o igual que él, ¿eh? Esa formulada así, ustedes la pueden buscar en el texto para ganar tiempo, pues no la vamos a buscar. En este caso, el épsilon haría el papel del t. Entonces, para todo número real positivo, existe algún número natural. El número natural en nuestro caso sería el k, que depende del épsilon, tal que 0 es menor o igual que 1 entre k, perdón, 0 es menor que 1 entre k, porque esto es positivo, y eso sería menor que el épsilon. Y desde aquí entonces tiene la relación que le interesa para demostrarla. Eso es lo que están haciendo los autores en esta parte. Mírala aquí. Entonces, por esa razón, ya garantiza que existe algún K, de manera que esto se cumple, que siempre es menor que épsilon. Claro, ahí no me está dando la relación como nosotros lo mostramos. También podemos buscar quién es ese K, eso fue lo que hicimos ahorita. Pero esto es lo que está haciendo en esta parte el texto. Otra cosa, antes de seguir, antes de pasar a los ejercicios, este otro ejercicio, eh, este otro ejercicio me da también una idea de que realmente cómo uno usa ya otras desigualdades anteriores o otros límites anteriores. Fíjese que aquí el texto, los autores no han entrado todavía en teorema de cómo calcular límites. Los teoremas vienen en la próxima sesión que luego se verá en otra tutoría. Entonces aquí queremos demostrar que ese límite es cero. Para demostrar que el límite es cero, pues obviamente se sigue el mismo camino de la definición.
sería el valor absoluto de 1 entre n al cuadrado más 1 menos 0. Quiero demostrar que eso es menor que epsilon para todo k mayor o igual que algún número natural. Pero como ya esto es positivo, obviamente se le quitó el valor absoluto. Y entonces, aquí viene una comparación. En esta fracción se puede demostrar que esta fracción es menor o igual que esta. Es menor que esta, porque el n aquí, los números naturales, lo estamos asumiendo, obviamente, a partir del 1. Entonces es menor que esta. Eso se puede demostrar de manera inmediata. Puede buscar el video anterior de las relaciones de orden que nosotros dimos. Como esta cantidad es positiva, puede simplemente multiplicar a ambos lados de la desigualdad por n más 1 multiplicado por n al cuadrado. O sea, esta cantidad es menor que esta. Y esta cantidad a su vez es menor o igual que esta, porque si n fuera 1, fueran iguales. Entonces, esta que está aquí fue la que ya nosotros utilizamos en el ejercicio A. De hecho, este ejercicio A muy inofensivo, este ejemplo A, sirve para evaluar mucho límite comparándolo con él. Entonces ya, por la misma justificación de aquí, vamos a tener que ya esta desigualdad que demostramos que se cumple, pues también se cumple aquí. De hecho, el mismo K que acota esta función, pues mucho más acotará esta. El mismo que sirve para esta, pues sirve también para esta. Es el mismo que nosotros también utilizamos en el ejemplo que ilustramos. Entonces, ahora vamos a irnos a los ejercicios para mostrar un poquito en detalle cómo utilizar la definición para otros ejemplos, porque son ejemplos vinculados con los ejercicios. Si bajamos un poco aquí, vamos a ilustrarlo con algunos de estos que están aquí. Cómo se usa esa relación y cómo se usan esas anteriores para ilustrarlo. Ya aquí nosotros escribimos algo para ganar tiempo. Aquí no usamos la letra K, sino N. Entonces los términos de la sucesión menos lo que sería el límite tienen que ser menor que epsilon para todo n mayor o igual que ese n mayúscula. El libro usa acá. Entonces el límite de esta sucesión es 0. Bueno, pues mire la expresión aquí, igual comparando. Recuérdese que tienen que detallar mejor lo que estamos explicando, agregarle más elementos pedagógicos para incluso representarlo en el software y esta parte y cualquier pregunta que tengan, pues el sábado la preguntan en clase presencial. Por definición de límite, ya la definición ahí la tenemos, que para todo epsilon mayor que 0 debe existir algún K, de manera que esto se puede hacer tan pequeño como se quiere y este es el límite, ¿verdad? O sea que esto es una vecindad, todo eso ya lo dijimos. Entonces, viniendo aquí, sería esto menos esto, pero esta cantidad es positiva, por ende le podemos quitar el valor absoluto, porque la definición de valor absoluto dice que si el argumento es positivo me da la misma expresión. Luego, aquí venimos a utilizar lo que ya tenemos. Esa expresión que está ahí. Recuérdese, en una fracción, si usted tiene una fracción, eh, vamos a ver aquí, escribir. Vamos a llevarnos esta partecita. Deme un segundito.
¿Por qué? Porque pues, podría parecer que esta parte no se visualice bien. Entonces, simplemente usar relaciones para acotar. En este caso, está utilizando la que ya teníamos, la que ya conocemos, y en base a esa, pues se demuestran muchas cosas, repito. Mire, demo- demostrar, o sea, esa fracción, ¿por qué esa fracción que está ahí es menor o igual que esta? Si usted tiene una fracción A entre B, estamos hablando de términos positivos, esa fracción positiva, o sea, mayor que cero, y tiene otra fracción A entre C, ¿qué pasa? Esa fracción es menor o igual que esta. Sí, solo sí, recuérdese la expresión de relación de orden. Sí, solo si B es mayor o igual que C. ¿Por qué? Porque si pone en el denominador una cantidad más grande, la fracción es más pequeña o igual. Por ejemplo, un tercio, ¿m?, es menor o igual que un medio. Entonces, al poner una cantidad más grande. Pero esto se puede verificar simplemente multiplicando a ambos lados por esa cantidad positiva. Usted tiene A entre B menor o igual que A entre C. Entonces multiplica aquí por BC, que es una cantidad positiva, y por BC, simplificando aquí le va a quedar C por A menor o igual que eh, A por B, y simplifica dividiendo entre a ambos lados, y le va a quedar que A es menor o igual que B, que es la hipótesis, perdón, que aquí es, simplifica B y aquí simplifica C, disculpen. Vamos a darle un poquito atrás. Aquí simplifica, ajá. Entonces ahí al simplificar le va a quedar, simplificar A, le va a quedar, aquí simplifica a B y ahí simplifica a C. Muy bien. Entonces ahí le va a quedar que C, disculpen, simplificando a, le va a quedar que C es menor o igual que B. Y eso era lo que usted tenía aquí. Partiendo de aquí llegó ahí a su tesis. Es decir, en este caso, n cuadrado más 1 es mayor que n al cuadrado para todo n. Si no lo ve, resta n al cuadrado a ambos lados. Por eso esta fracción es menor que esta. Y aquí simplificando, esta fracción es lo mismo que esta. Y ahí usamos los conocimientos anteriores. Ya voy a ir un poquito más rápido. Entonces tenemos aquí, disculpe, tenemos aquí ya lo mismo anterior. Es decir, eso es menor o igual que esta cantidad y es menor que esta, y esta ya la cortamos ahorita con el epsilon por la propiedad de Arquímedes, buscamos el K como lo mostramos al principio. Este otro ejemplo, que si nosotros, bueno, supiéramos propiedades del límite, recuerden que nosotros no estamos calculando el límite. No estamos calculando el límite, estamos verificando con la definición que ese es el límite. Entonces, pero para calcularlo, pues ya se emplean los teoremas. Tenemos esta parte que está aquí, que es la x u n menor o igual, perdón, menor que 2, que es menor que cualquier epsilon positivo. Sumamos la fracción, o sea, restamos aquí. Entonces vamos a tener esto. Aquí sería 2n menos 2n menos 2.
Simplificando le queda esta cantidad y esto es esto que está aquí. Por lo mismo de ahorita, es automático, pero si yo quiero que esto sea menor que epsilon, para buscar la relación epsilon K, pues también yo hago un despeje también y despejo y encontraría la relación de mi K, que puede ser así o más grande dependiendo si hay que redondear o no. O sea, luego es lo mismo que hicimos al principio. Entonces, el otro elemento, el otro límite, la x u n menos 3 medio, hacemos las operaciones con las fracciones, sería esta expresión aquí, esto dividido entre este me da 2 multiplicado por este, menos el otro. 3 por 2 6 más 2 3 por 3, 2 por 3 6 y 5 menos 15. Simplificando, nos queda aquí esta expresión. De la misma manera que ahorita podemos el denominador simplificarlo hasta que me quede en términos de 1 sobre n, o podemos poner menor que epsilon y buscar la relación con el n despejando. Despejando es la relación con el n y el k. Esta otra que está aquí, tenemos nuestra xun, pues, xun, el límite. Estas son funciones racionales. Vamos a observar, o sea, sucesiones cuyo soporte es una función racional. El grado de esta es 2, el grado de esta es 2. Los coeficientes van a ser el límite. Por esto un medio. Pero esto no es lo que estamos analizando aquí, sino usando la definición para demostrar que ese es el límite. En este caso, igual, trabajamos estas cantidades. Recuérdense que epsilon es positivo. Entonces, al llegar aquí, el valor absoluto de esta cantidad, pues sería esta, y eso menor que epsilon. Entonces, aquí, con esta relación de esto menor que epsilon, hacemos un despeje del n, y ya tenemos una relación que me ayuda a encontrar el n, ya sea redondeando, y podemos programarlo en el software como dijimos. Todos son ya iguales, o sea, son ejercicios de la misma naturaleza, y que quiero que ustedes expliquen porque algunos lo tienen en sus proyectos, y que quiero que agreguen la parte de los software y que lo agreguen de manera dinámica, bien creativo, y que le agreguen incluso el cálculo de algunos términos y que muestren las vecindades y todos esos conceptos bien explicados. Voy a bajar un poco más rápido porque ya estoy un poco corto de tiempo y quiero ir directamente a otro ejemplo que tenemos aquí. Este límite, el 15, pues queremos demostrar que ese límite es cero, y un límite importante porque me indica que el factorial crece más que la función. De hecho, ese factorial crece más que si yo lo pusiera al cubo, a cualquier otro exponente. Crece más que la potencia. Entonces, aquí viene la definición, abreviada obviamente. Entonces, lo que debemos demostrar es que esto para algún valor K, que sea para todo n mayor o igual que ese K, en este caso n mayúscula aquí, esto se puede hacer tan pequeño como se quiera cuando n crece. Eso es lo que está diciendo, que para n grande, 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 esto tiende a cero. Entonces, vamos a observar.
Si n fuera, vamos a observar esta parte. Por ejemplo, miren, aquí dice que si n es mayor o igual que 5 tenemos esta expresión. Vamos a observarla. Vamos a escribir para observar. A comparar esta desigualdad. Por ejemplo, vamos a comparar el factorial con n al cubo para diferentes valores de n. Eso usted lo puede demostrar también, esto lo puede demostrar de manera inductiva, ¿eh? Y de hecho le dejo que lo demuestre. El factorial de n con n al cubo. Si n fuera igual a 1, pues simplemente 1 factorial es lo mismo que 1 y 1 al cubo es lo mismo que 1. Ahí son iguales. Si n fuera 2, si n fuera 2, 2 factorial es lo mismo que 2, pero 2 al cubo es 8. O sea, aquí no se cumple que el factorial sea mayor. Un ejemplo importante que le decía que algunas veces la gente comparando, pues compara los primeros términos y de una vez establece conclusiones que pueden ser erróneas. Usted podría a partir de aquí creer que esta cantidad crece más que esta porque ya le está dando más grande. Si n fuera 3, el factorial de 3 es 6, porque es 3 por 2 por 1, que es 6. Pero 3 elevado al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. Otro elemento para usted creer que este crece más que este. Y eso es erróneo. Repito, si n fuera 4, 4 factorial es lo mismo que decir ya llevábamos 3 factorial, sería entonces aquí agregarle un 4 multiplicando, eso es 24, porque 4 por 3 por 2 por 1. Pero 4 elevado al cubo, esto es un cubo aunque parezca un 7, o el cubo de 4 es 4 por 4, 16 por 4, 64. Y usted dice, wow, pero se está yendo adelante por mucho la potencia. Si n fuera 5, el factorial de 5 es, aquí le agregaría un 5 multiplicando, porque ya esto es 4 factorial, entonces sería 5 por 24. ¿Mm? Y aquí entonces sería 5 al cubo. 5 al cubo es 125. ¿Mm? Entonces, el factorial aquí me da 120. 120. Perdón, 120. 120. Para no tener multiplicar, vamos a aprovechar esta calculadorita que está aquí, que ustedes también se la he mostrado en otro momento, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir el factorial de 6. Vamos a ver dónde aquí escribe el factorial. Debe estar en uno de estos símbolos. Bueno, ahí dice factor, pero no es ese. Vamos a ver si lo... Míralo ahí, el signo de admiración. Entonces vamos a poner 6 factorial. 6 factorial.
Bueno, ahí dice varianza, fue que le di a otro. Vamos a ponerlo directamente. 6 factorial. 700, mire que se disparó ahí. Por cierto, vamos a poner factorial de 5 para observarlo. 120, ¿sí? 6 factorial 700, porque es multiplicar 120 por 6, son 720. Pero 6 elevado al cubo, 6 elevado al cubo, aquí lo exponente, aquí al cubo, ya ahí se quedó atrás. Entonces eso es lo que le está diciendo aquí. En realidad aquí el igual no va todavía con 5, es para n mayor que 5, ¿eh? Ese igual está mal aquí, porque si n fuera 5, esto da 125 y esto da 120. O sea, para n mayor que 5 a partir del 6. Pero recuérdense que el n grande, o sea, entonces nosotros podemos verificar incluso que eso va a pasar. Si usted tuviera aquí n al cubo, a la 4, n a la 4, por ejemplo, viniendo aquí, usted lo puede demostrar, repito, por inducción. N a la 4, imagínese que, y puede ver en qué punto va a, a pasar. Entonces, imagínese que usted tiene, por ejemplo, aquí dice n factorial, vamos a ponerlo así, a ver una cosa. Mayor, disculpe, mayor, bueno, vamos a ponerle el mayor por aquí, mayor que n elevado al cubo. Vamos a ver algo. Aquí me dice que resolver esa inecuación, que es lo que está intentando resolver, y aquí me dice que él no la resuelve. Nosotros podemos intentar, bueno, claro, esto es probando un poco el software ya esta que está aquí fue la que nosotros, no fue que la resolvimos, sino que la tanteamos porque va creciendo y vimos también. Se puede demostrar por inducción, repito, demostrar la expresión. Si vamos aquí a Wolfram, vamos a ver qué me dice Wolfram. Vamos a darle, vamos a copiar los comandos que teníamos ahí. Eh, Vamos a dejarla solamente la inecuación. Y vamos a ver si la interpreta sin darle a resolver inecuación. Mírela aquí. Wolfram me dice que esto es el factorial. Ahí me la comparó con la función gamma, entre otras cosas. Porque en realidad el factorial de n es la gamma de n más 1 y ver para cuándo está mayor que esto. Ahí lo que hizo fue que me graficó la función gamma y me graficó la función al cubo y me la comparó a ver cuándo estaba una por debajo y la otra por arriba. Pero esto no es directamente. Pero bien, el factorial aquí usted lo pone en esta forma. Puede verificarlo. Si fuera la 4, también usted puede desarrollarlo para que vea. Bueno, vamos a seguir un poco aquí. Ya demuestre esta relación en forma general y demuéstrela para una potencia, cualquier potencia, por ejemplo, n elevado a, a la 4, a la 5, a la 6, y demuestre a ver la comparación. Entonces ya tenemos esto usando el reemplazo de la fracción, como esta es más pequeña, esta va a ser más grande.
simplificamos y vinimos a lo mismo que ya habíamos dicho anteriormente. Eh, Esta otra le estamos comparando dos, esto es una exponencial. La exponencial crece más que los polinomios, crece más que n al cuadrado. Esa función exponencial, pero sigue creciendo menos que el factorial. Entonces, definición, aquí vamos a evaluar igual. Y entonces tenemos aquí el valor absoluto, menos cero, menor que épsilon. Y aquí la otra desigualdad que usted debe demostrar es esta. Se la dejo para que la demuestre, que para n mayor que 3 se cumple esta desigualdad. Para n mayor que 3 se cumple esta desigualdad. Luego, esta cantidad, que es una función exponencial, pero discretizada, o sea, con término discreto, cuando la base es menor que 1, la función exponencial es decreciente en esta relación. Y entonces, esta parte que está aquí, no es la forma adecuada porque estamos representando relaciones en términos de funciones, pero analizar esta sucesión que está aquí, que es menor que 1, puede usar el principio de Arquímedes después con esta expresión, y luego entonces ver que esta tiende a cero. Eh, para buscar la relación en este tipo, para ustedes programar, aquí puede relacionarla directamente a partir de ahí con el épsilon y despejar el n, como dijimos. Por ejemplo, como ya sabe que esto es menor que cualquier cantidad, ya se puede observar que sería menor que cualquier cantidad para todo n mayor o igual que 3, porque si n, o sea, para que el exponente sea positivo. De ahí lo que está despejando para buscar la relación K epsilon, aplicando logaritmo a ambos lados, la función eh, logarítmica en la parte obviamente positiva. Entonces va a tener esta relación. Recuerde que la función logarítmica es una función en logaritmos naturales estrictamente creciente. Eh, entonces tendría esta relación. Luego, de ahí despeja n y con esta expresión programa su k. Y si es decimal, pues le suma algunos términos para garantizar que quede dentro de la vecindad. En esta calculadorita, jóvenes, también nosotros podemos evaluar algunos límites, igual en Wolfram en línea ya. Por ejemplo, ahí le da límite. Si quiere, usa n cuando n tiende al infinito. Aquí tenemos el infinito. ¿De quién? Paréntesis. Y entonces aquí teníamos n factorial en el denominador. Y en el numerador teníamos 2 elevado, disculpen, aquí, elevado a la n, creo que era. Entonces le da, cierra el paréntesis aquí. Vamos a ver si lo efectúa. Bueno, vamos a darle. ah, Aquí dice, vamos a borrarlo para escribirlo un poquito mejor. Y entonces vamos a cerrar el paréntesis. A ver.
Y entonces aquí tenemos n factorial y arriba 2 elevado a la n. A ver lo que nos dice esta. Entonces ahora le damos a enter. Esta no lo calcula ese. Esta no es muy potente, esta calculadorita. Ahora Wolfram sí lo calcula. Vamos a copiarlo para no tener que digitarlo allá. Y entonces nos lo llevamos a Wolfram. Aquí algunas veces cuando uno lo copia, todos estos símbolos no lo interpreta. Aquí lo interpretó, aunque no escribió el límite de la sucesión. Eh, Aquí te puso a una tabla, n con n en 5, para que vea cómo van los valores cambiando en forma de fracción. Y podemos escribir límite. Vamos a escribirlo directamente. Límite, si usted le da ahí límite, mire aquí. Vamos a coger esta que ya es una sucesión. Ahí tiene la de E, pero en vez de poner esa, vamos a ponerle lo que queremos. Entonces ponemos 2 elevado a la n, todo esto dividido entre n factorial. Para que no interprete eso como en el numerador, vamos a ponerle un paréntesis aquí y otro aquí. Y le damos a enter. Míralo ahí, 0. ¿Mm? Claro, obviamente el software simplemente me está dando la respuesta. Es importante, obviamente, trabajar. Aquí lo que quise fue darle un paseíto por el software y dejarle algunas. También pueden ir a Symbolab, otro de los software. Symbolab. Y en Symbolab también escribir. Vamos a ver si lo coge directamente desde aquí para no tener que copiarlo. Lo pegamos, mírelo ahí, lo pegamos. Y le dimos a Enter y ya ahí lo cogió el comando 0, la expresión. ¿Qué quiere decir? Pero obviamente eso no es una demostración, simplemente un paseíto por los software. Lo dejamos, jóvenes, hasta ahí. Nos vemos en otra tutoría y feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Bye bye.